Muy buenos días, amigos. Un sábado más de Pico a Pico. Los saluda su amiga Rosa Bartra, quien junto a la doctora Mónica Ayaya vamos a analizar la coyuntura del fin de semana. Una semana que, qué duda cabe, es como todas las otras semanas intensa, porque en el Perú realmente nadie se aburre. Y ojalá fuera un entretenimiento que nos alegrara el alma. El problema es que, a pesar de que vamos a tratar de comentarlo de la forma más amable posible, no siempre, o más bien casi nunca, son buenas noticias. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rosa, buenos días a todos nuestros seguidores, a los seguidores de Pico a Pico, de la abeja, de Coordinadora Republicana. Muchas gracias por escucharnos. Efectivamente, cada semana siempre hay algo que comentar. No son noticias felices, Así es. pero tratamos de verlas siempre con el mejor ánimo posible, porque nosotros tenemos que seguir caminando contra esta corriente de corrupción dirigida, liderada por el presidente Pedro Castillo, que hace tiempo debería estar fuera, pero bueno, tenemos que seguir caminando. Efectivamente, Mónica. Y vamos a empezar con una noticia que la verdad particularmente conmigo es de una emotividad especial. Tuve el privilegio, mientras fui mientras fui congresista, de ser presidenta de la comisión investigadora denominada Lavajato. Entonces, nosotros, y te estoy hablando de hace 5 años ya, afirmamos que se habrían cometido grandes actos de corrupción y señalamos a más de 150 personas entre naturales y jurídicas que deberían responder al Estado. Hace más de 5 años que nosotros señalamos con nombres, apellidos y demás a los responsables del gran latrocinio que fue la contratación pública con las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas. Bueno, hoy, el día de ayer, perdón, se ha conocido que Graña y Montero, que hoy tiene una nueva cara, un nuevo nombre, ahora es AENSA, pero Graña y Montero se ha declarado culpable de actos de corrupción en 16 proyectos. Mónica, 16 proyectos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Uno, del que nosotros hablamos hasta el cansancio, porque es el proyecto más caro de la historia peruana y que hasta ahora no tiene resultados. ¿Cómo va a tener resultados si toda la plata se la robaron entre los brasileños y los Graña? El gasoducto sur peruano. Esta obra en la cual ya ahora por confesión de sus propios actores ha sido una obra corrupta y por la cual a los señores que estuvieron en el gobierno, en especial al expresidente Humala, nadie le dice nada. No solamente el gasoducto, también la carretera Irsa Norte, Irsa Sur, la vía expresa sur de Lima, la línea 1 del metro y otros 8 proyectos más. No solamente eso, Mónica, también han declarado que han participado en 48 concursos simulados para beneficiar a otros miembros del Club de la Corrupción. Es decir, a donde tú metas el dedo en lo que han hecho esta empresa, Graña y Montero, salta pus. Y eso nosotros lo venimos señalando hace muchos años y fuimos absolutamente atacados por haber sostenido una verdad que ahora está más clara que el agua. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque ellos van a pagar 480 millones, que seguramente lo van a pagar en cómodas cuotas, más 80 millones que van a pagar los señores José Graña y Hernando Graña, que seguramente también lo pagarán en cómodas cuotas a cambio de contratar con el Estado, porque eso es lo que hicieron con Odebrecht. Así que mucho ojo, porque yo particularmente considero que a la gran corrupción, aquella que se ha llevado el dinero por miles de millones, no se le puede premiar con una reparación civil pequeña, no solamente pequeña, sino además cómodamente pagada con la misma plata del gobierno peruano. Creo que los peruanos no debemos permitir
más burlas de este tipo y recordar que hay un caso de corrupción, probablemente uno de los más grandes de la historia que hasta ahora está quedando impune, que es este tema de Odebrecht, de Graña y Montero y de las demás empresas que participaron en esta mega corrupción. Que paguen lo que tengan que pagar. Y no nos olvidemos, porque en casos como estos no debe existir ni el olvido ni el perdón. Así es, mira, y a mí me parece mentira que nosotros todavía sigamos debatiéndonos, los peruanos, nuestros recursos públicos, sigamos debatiéndonos entre este grupo, este club de la construcción que todavía existe y que todavía opera en el Perú, Rosa. Todavía están tratando de buscar obras aunque se disfracen con otros nombres, siguen siendo los mismos. Y están compitiendo con otro gran club de la construcción, que es el de las empresas chinas. Así Estamos nosotros debatiéndonos prácticamente entre dos grupos generadores de corrupción, porque recordemos que hay testimonios de colaboradores eficaces que señalan que los niños de Acción Popular, los congresistas de Acción Popular, se reunían con los directivos de las empresas chinas y al mismo tiempo con Pedro Castillo, y luego estas empresas chinas días después, incluso a veces el mismo día de la reunión de un congresista con una empresa china y el presidente de la República, la empresa china obtenía una buena pro. En consecuencia, estamos debatiéndonos en estos momentos entre dos mafias de la corrupción, pero además hay otras cosas. Hay aquí un grupo de funcionarios que trabajó durante el tiempo de Ollanta Humala y que permitió que el Club de la Construcción de Odebrecht y Graña y Montero reinara en el Perú y dominara, controlara, acaparara todas las grandes obras públicas. Ese grupo de funcionarios sigue operando en el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Son funcionarios que se hicieron de la vista gorda, que sabían que habían bases direccionadas, que había un ruleteo, que cada uno sacaba su turno para ver cuándo le iba a tocar ganar la buena prueba en una obra, y tú crees, Rosa, que diciéndolo los congresistas, sospechándolo los ciudadanos que no éramos funcionarios públicos, los funcionarios del Tribunal de Contrataciones del Estado no se iban a dar cuenta que esas obras estaban direccionadas, que estaban ya con dueño, que prácticamente eran una cuota de poder de Graña, Montero y de sus asociados peruanos. Y esos funcionarios de Ollanta Humala siguen, Rosa, en el Tribunal de Contrataciones del Estado decidiendo a quién le corresponde la buena pro, siguen en el organismo supervisor de contrataciones del Estado, algunos viajan todavía a recibir maestrías en el extranjero con nuestra plata. Eso es absolutamente indignante, y más que indignante es ya creo que escandaloso y preocupante que los peruanos mismos no nos demos cuenta de la forma en que nos están tomando el pelo, que nos estafan. Rosa, ¿has visto, Basta, ¿no? ¿has visto la noticia sobre la estafa a los peruanos con el Reactiva Perú? Esta gran Terrible, reacción de terrible, Martín Mónica. Vizcarra con O sea, María Calva. es que, mira, este tema del Club de la Construcción y el tema del latrocinio de Odebrecht, de Graña y de las otras empresas brasileñas, no pudo haber ocurrido si no hubiera sido con la complicidad de los gobiernos que lo permitieron. Y creo que en los últimos años, Vizcarra, que además fue parte del Club de la Construcción, o sea, alguien que no solamente como presidente ha avalado lo que ha pasado, ha dificultado la investigación. Recordemos que estos señores trataron de parar la investigación del Congreso como sea. El Congreso presentó su informe hace 5 años y ahí está, con pelos y señales. Pero fíjate que Vizcarra, cuando las investigaciones del Congreso le empezaron a tocar la puerta y sintió la investigación del Congreso en sus talones, lo disolvió. Lo disolvió con el cuento del obstruccionismo y de no sé, y su reforma política, que lo único que buscaba era exterminar a los partidos políticos, y creo que ahora estamos viviendo las consecuencias. Pero este señor, para obtener popularidad, se dedicó a despilfarrar el dinero que era de todos los peruanos. Bonos y el Reactiva. ¡Qué escándalo! Por supuesto que tenía que ser un escándalo porque era
un crédito o es un crédito que se ha dado con la garantía del Estado peruano. Los bancos han prestado, pero sin ningún riesgo, porque al final, y que es el escándalo que tú estás comentando ahora, ni los medianos menos los grandes están pagando esto, porque muy vivos ellos, pues, saben que si no pagan, no pasa nada porque el Estado es el garante y el Estado al final, o sea, tú, yo y todos los peruanos vamos a terminar pagando los créditos que han hecho efectivos para su reactivación, aparentemente, las más grandes empresas, las medianas empresas que, por supuesto, amaban a Lagarto Vizcarra. Así es. Rosa, una duda. Tú que estabas mucho más involucrada en la investigación que hizo el Congreso sobre el caso Lavajato. Me parece que la empresa de Martín Vizcarra también era subcontratista de Odebrecht, también tenía contratos con Odebrecht, le prestaba servicios a Odebrecht. Por supuesto, al consorcio Odebrecht Graña. Es más, Martín Vizcarra ha sido apoderado de Graña y Montero, apoderado. Y cuando esa investigación, sobre todo la referida a los servicios que le había prestado la empresa de Martín Vizcarra a Odebrecht en las carreteras corruptas, ahí fue justo cuando todo eso se levantó que Vizcarra disolvió el Congreso, cuando el hermano de Martín Vizcarra es citado al Congreso de la República para que responda por las empresas que habían brindado servicios a Odebrecht, estaba citado para el día en el cual Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Entonces que no me digan, pues, y hay que recordarlo, yo te agradezco la pregunta y te agradezco además, como agradezco a la coordinadora, a BHTV, a nuestros amigos que nos permiten llegar a sus hogares a través de este humilde programa, que realmente la razón, o una de las razones más poderosas por las cuales Martín Vizcarra disolvió el Congreso fue porque la corrupción de él se estaba destapando. Y naturalmente él prefirió realizar un acto inconstitucional y bárbaro, como fue el cierre del Congreso, un Congreso al que él se encargó con su prensa de desprestigiar permanentemente para evitar ser investigado, que terminamos en lo que estamos, porque si hay un gran responsable de que hayamos tenido a Vizcarra y luego a Merino, y luego a Sagasti, sobre todo a Sagasti, pues ha sido todo la prensa que también se prestó para esto y un gran sector del empresariado, Mónica, que efectivamente defendió a Martín Vizcarra. Defendió a Martín Vizcarra, no olvidemos que hubo una entidad bancaria que encendió un edificio con luces para presionar a Merino para que fuera finalmente renunciado, renunció él y entrara alguien que como Vizcarra iba a defender sus intereses. Así es. Yo particularmente pienso que Manuel Merino fue un presidente constitucional y que fue injustamente para los peruanos renunciado. Eso es lo que yo creo. Ahora, pasando al tema de Reactiva Perú. Qué bueno, Rosa, que has aclarado cómo Martín Vizcarra está también embarrado en el tema de Odebrecht y de Graña y Montero, y fue exactamente una de las grandes razones por las que Martín Vizcarra cerró el Congreso. Pero hablemos ahora de Reactiva Perú. Quienes nos escuchan dirán, ¿qué pasó en Reactiva Perú? Como ustedes recordarán, queridos amigos, en el peor momento de la pandemia, el señor Martín Vizcarra, con su ingeniosa ministra María Antonieta Alba, sacaron el programa de Reactiva Perú. ¿Qué implicó el programa de Reactiva Perú? Implicó que los bancos prestaran a grandes, medianas, pequeñas y microempresas dinero que el Estado avalaba que iba a ser devuelto a los bancos. Es decir, hicieron que el banco preste miles de millones de soles a empresas peruanas con el aval del Estado. Como ya se anunció que iba a suceder, gran parte de esos préstamos no fueron pagados. ¿Quiénes incumplieron? Las grandes empresas. ¿Quién avaló? El Estado, y por lo tanto el Estado hasta ahora va pagando 2.000 millones de soles a los bancos por las deudas que no pagaron, no los microempresarios, porque los microempresarios han cumplido al 95% del pago de sus deudas por los préstamos de Reactiva Perú.
Las que incumplieron han sido las medianas y las grandes empresas. Pero ¿qué hizo el Estado? Negocio redondo para los bancos. Le dijo, yo avalo. Si no te pagan dentro de, en el plazo establecido, que ya se cumplió, el Estado peruano con los impuestos de todos los peruanos te va a pagar. Banco tal, ¿no? Entonces, como las medianas y sobre todo las grandes empresas no han cumplido con el pago de la deuda que contrajeron con el programa Reactiva Perú, nosotros hemos pagado 2.000 millones de soles. El banco se frota las manos. El banco no ha perdido nada. Ha ganado más bien con los intereses que le ha pagado el Estado peruano. Martín Vizcarra dirá, sí, pero fueron intereses más bajos. Pero son intereses que hemos pagado. 2-3% de intereses que los bancos han recibido han recibido la restitución de todo lo que prestaron, más intereses, creo que en un año, ¿no? Ha sido un negocio redondísimo para los bancos. Y por eso un banco iluminó todo un edificio para tratar de hacer que Martín Vizcarra vuelva en noviembre del año 2021, del año 2020, cuando fue justamente vacado. Ahora entendemos por qué el apoyo de los bancos a Martín Vizcarra. Y seguramente, ¿por qué se pusieron de pie, Mónica? Exacto. Y seguramente Martín Vizcarra de allí también sacó su tajada. ¿De dónde tiene Rosa plata para hacer una campaña política este señor? En fin, esperemos que ahora sí, por memoria y dignidad, recordemos pues lo que Martín Vizcarra nos hizo a todos los peruanos y seguimos pagando las consecuencias de probablemente una de las gestiones más oscuras, más negras que haya conocido el Perú en su historia. Y el tiempo, como siempre, que es el mejor aliado de la verdad, nos irá develando toda esta trama. Mónica, la verdad es que la mañana nos queda corta para comentar todo lo que está pasando, pero creo que debemos darnos un espacio para comentar porque ha sido una semana muy intensa para el Congreso de la República. Empezó con la elección del nuevo presidente, ¿no? Ante la vacancia, esta vez sí, express de Lady Camones, asumió ya el general Williams. Ya tenemos nuevo presidente del Congreso y en su primera semana, y de hecho en su primer pleno, hemos tenido una censura más, la censura del ministro Heiner Alvarado, que nos lleva al ministro número 71 en un año de gobierno de Pedro Castillo. 71 ministros, imposible seguirle el ritmo, ¿no? Ya ni nos enteramos quién es. Y la verdad es que el control político a los ministros a través de la censura, y en este caso ha sido muy particular, porque han censurado al ministro de Transportes por los actos del ministro de Vivienda. Así es. O sea, perdón, ¿qué? Yo no sé qué tipo de precedentes se están dejando ahora en el Parlamento, pero pienso que debe haber un poquito más de respeto al reglamento del Congreso, porque en el derecho parlamentario el derecho consuetudinario es doctrina, ¿no? Jurisprudencia. Y hacer jurisprudencia se convierte naturalmente en lo que deben seguir los siguientes congresos frente a situaciones similares. Así que hay que tener cuidado. Además que yo no sé cuánta importancia tenga el cambio de los ministros y al final es lo mismo. Nos van a poner otro corrupto y va a seguir Pedro Castillo dirigiendo este grupo de ministros corruptos. Él es el principal corrupto. Aníbal Torres adueñándose de las contrataciones del Estado a través de las contrataciones de la empresa Aldemsac, empresa de su hermano, que yo más bien creo, sinceramente creo que es de Aníbal Torres. Salió en Expreso que Aníbal Torres se ha estado reuniendo con el presidente de Senares, que es la institución pública encargada de comprar recursos estratégicos para la salud, que es precisamente con la que ha contratado la empresa Aldemsac de su hermano. Entonces, yo creo sinceramente que ya da lo mismo quién es el ministro, el que sigue va a ser igual o peor, ¿no? Mientras Pedro Castillo esté presidente de la República, ya ni siquiera tiene importancia saber quién es el ministro de tal o cual cartera. Coincido. Y en ese sentido, más bien sí hay las denuncias constitucionales para todos aquellos exministros y ministros que
cometen delitos, ¿no? Entonces, el Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones a varios de ellos y estas sabemos que deben pasar primero por el Congreso de la República a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que debe levantarles el fuero para que el Ministerio Público haga su trabajo. Y es importante comentar que Alianza para el Progreso, que preside este grupo de trabajo tan importante, ha cambiado a la presidenta. Ya no es Rocío Torres, sino la expresidenta del Congreso, la ex breve presidenta del Congreso, Lady Camones, quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tiene realmente un enorme desafío porque debe viabilizar y además hacer efectivas las investigaciones no solamente a los ministros y exministros, sino también a el presidente y a la primera vicepresidenta, así que de la República, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos al trabajo y al desempeño de esta subcomisión que tiene Lady Camones al frente ahora. Bueno, yo no creo que esta subcomisión haga el trabajo de llevar adelante la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Yo me pregunto, ¿por qué tenía que presidir la subcomisión de acusaciones constitucionales el partido del señor César Acuña? Es que seguimos entrampados en lo mismo, o sea, nunca se va a ver la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Eso es lo que yo creo. Me parece que allí el Congreso, los congresistas que han llevado adelante esa votación o ese acuerdo, se han equivocado completamente. Bueno. Por eso mismo, por lo menos aquí en el Pico a Pico, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra en el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Mónica, ha sido una mañana, se nos quedan muchos temas por comentar, pero no queremos abusar del tiempo de nuestros queridos seguidores, agradecerles una vez más por el tiempo, por la atención, por los saludos, por ser tan generosos para comentar y para compartir. Nuevamente, gracias a la Coordinadora Republicana, al Portal La Abeja, a BH Televisión y, por supuesto, principalmente a todos ustedes por seguirnos cada fin de semana. Muchas gracias, Rosa. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Hasta pronto. Chao.